Muy bien, como siempre, entonces vamos a empezar con un repaso, ¿verdad? Los primeros 20 capítulos de Apocalipsis. Y el capítulo uno es bien claro, deja también bien detallado el bosquejo del libro, ¿verdad? Nos habla del Cristo glorificado. Apocalipsis 1:19 nos dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Esa es la división del libro. Las cosas que has visto nos habla del pasado, las cosas que son nos habla del presente y las cosas que serán después de esta nos habla del futuro. Entonces, capítulo 1 nos habla de lo que Juan había visto, el Cristo glorificado. Capítulo 2 y 3 nos habla del presente, las 7 iglesias que en ese momento existían físicamente, literalmente, en tiempo del apóstol Juan. Y las que han de ser después de esta nos habla del capítulo 4 en adelante. Y sabemos por lo que hemos estudiado hasta ahora que aún hoy, que estamos ya 14 de diciembre de 2020, capítulo 4 en adelante sigue siendo futuro, ¿sí? Capítulo 2 y 3 nos habla del mensaje a las 7 iglesias. Dijimos que cada iglesia era una iglesia literal, ¿verdad? Existió en ese primer siglo de la era cristiana bajo el liderazgo de los apóstoles y que cada iglesia, aparte de existir literalmente, representa un periodo por ser 7 iglesias. Dijimos que este es el número de la plenitud, ¿sí? De algo que está completo. Entonces nos habla de la historia de la iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea. Éfeso, por ejemplo, significa el periodo apostólico, los primeros 100 años de la era cristiana, hasta la muerte del último apóstol que fue Juan. Esmirna representa el periodo siguiente al de los apóstoles, que era el periodo de persecución. Pérgamo es el que vino después de que Constantino cristianizó, comilla aquí, el imperio romano. Entonces pasamos a la era o etapa de Pérgamo y así sucesivamente hasta llegar a la Odisea. La Odisea es el que más va y es más fácil de entender para nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestro tiempo. Vemos una iglesia fría en todo lo que se conoce hoy como cristianismo, ¿no? Todas las iglesias son así, pero el gran conglomerado que se dicen ser cristianos no lo son, sino que dejan a Cristo fuera de la iglesia. Y eso es muy triste, es penoso, pero es así mismo. Lean ustedes Apocalipsis 3:14 al 22, rememoren y se van a dar cuenta que es nuestro tiempo actual. Y dijimos también, recordamos que nuestro mapa de eventos proféticos es bien interesante, ¿verdad? Cristo Jesús murió ya casi 2000 años atrás por nuestros pecados en la cruz del Calvario. En Hechos capítulo 2 se forma la iglesia del Señor cuando Pedro predica estando con los 120 en Pentecostés y aquel día dice reciben a Jesús como su Salvador como 3000 personas, dice la palabra de Dios. El evento profético más cercano a nuestros días que estamos aguardando es el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Inmediatamente después del rapto de la iglesia aquí en la tierra, o probablemente un tiempo después, no sabemos exactamente porque la Biblia no nos cuenta ese detalle, se inicia luego un periodo de 7 años. ¿Qué es lo que marca el inicio de estos 7 años? ¿Se acuerdan ustedes de la semana número 70? Lo que marca el inicio de la tribulación es la confirmación del pacto con los judíos y el dictador mundial que va a ser el anticristo, ¿sí? Especialmente va a ser un periodo de terror, de tribulación para Israel. Mientras aquí hay la tribulación, nosotros estaremos compareciendo primeramente ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y luego vienen las bodas del Cordero, ¿sí? Cuando termine las bodas del Cordero, el Señor Jesús retorna por segunda vez y da fin a 7 años de tribulación, ¿sí? Pisa sus pies sobre el monte de los olivos, este se parte en dos, salen ramas de agua salutífera que van a vivificar el mar muerto, va a haber pescadores, etcétera, como leímos en Ezequiel capítulo 47. Él instaura el reino milenial, una edad de oro, como lo llaman muchos autores, posterior al cual ocurre el juicio final y entramos en la eternidad, ¿sí? Apocalipsis capítulo 4 nos habla acerca del trono de Dios, ¿sí?
nos habla que el que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, un arco iris que tenía la particularidad de tener un solo color como el de la esmeralda, era verde, 4 seres vivientes, 24 ancianos, un mar de vidrio. Impresionante lo que es el trono de Dios. Esta representación lo tuvimos en el tabernáculo primero y luego en el templo. ¿Se acuerdan del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto? Y según Hebreos capítulo 9 dice que había 3 elementos que estaban en el arca del pacto. Uno, el maná; otro, la vara de Aarón que reverdeció; y las tablas del pacto, dice Hebreos capítulo 9. Ahí moraba la presencia de Dios y encima del arca estaban los 4 querubines, etcétera. Seguimos. Capítulo 5 nos habla cómo el Cordero es el único digno de agarrar el rollo con los sellos del que estaba sentado en el trono, ¿sí? Y antes de pasar al capítulo 6, dijimos que las 70 semanas de Daniel son nuestro parámetro para saber que la tribulación va a durar 7 años. Se inicia con el decreto de Artajerjes, según nos cuenta ya Nehemías 2, 1 al 8. Nehemías solicita permiso al rey Artajerjes. Este le concede porque el Señor puso así en su corazón. El 14 de marzo, el 445, según algunos autores. ¿Sí? 7 semanas, o si quieren ustedes decir los años, 49 años, tarda en reedificar el muro y las plazas de la ciudad en tiempos angustiosos, dice ahí en Daniel capítulo 9. ¿Sí? Luego ocurren 62 semanas más. Si sumamos a los 7 que ya teníamos, nos da un total de 69 semanas. O si quieren hacerlo en año, 434 años. 434 más 49 son 483 años. Eso culmina con la entrada triunfal de nuestro Salvador en Jerusalén. Por eso es que él insiste tanto. Si supieras el día de hoy qué está aconteciendo. Pero bueno, ustedes se endurecieron y van a sufrir las consecuencias. Eso dijo el Señor. Estamos viviendo actualmente en una etapa de paréntesis que lleva ya más de 2000 años, donde se forma la iglesia, según Efesios capítulo 3, un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo reinicia el conteo de las 70 semanas? Con la confirmación del anticristo con los judíos de un pacto que va a durar 7 años. Él mismo lo va a romper a la mitad de la semana. Por lo tanto, la tribulación se divide en dos partes. Los primeros 3 años y medio de aparente bonanza, que se le conoce como la tribulación a secas, y los últimos 3 años y medio, la segunda mitad, que es de gran tribulación, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6 se nos relata que a medida que el Cordero desata los sellos en el cielo, aquí en la tierra empiezan la primera serie de juicios, los 7 sellos. El primer sello dice, está un caballo blanco y su jinete, y este jinete tenía un arco, pero sin flecha, y salió venciendo y para vencer. Recordemos que el caballo blanco siempre habla de paz, de falsa paz en este caso. ¿Por qué decimos que es falsa paz? Por lo que viene después. Se viene el caballo rojo o bermejo, como ustedes lo quieran llamar, y esto trae derramamiento de sangre, guerra, ¿sí? Y posterior a eso viene un caballo negro con su jinete, con una balanza en la mano, y lo que nos habla de ración de la comida. No se va a poder comer a gusto en tiempo de la gran tribulación, va a estar todo racionado. Va a haber mucha muerte después de la guerra, siempre hay muerte por hambre. Eso es lo que va a pasar durante la tribulación. Y el cuarto sello nos habla del cuarto caballo, que es amarillo y que trae más muerte, la muerte de una cuarta parte, dice la palabra del Señor. Aquí se cumplen los primeros 4 sellos con 4 jinetes y sus respectivos caballos. El quinto sello nos habla que Juan ve bajo el altar las almas de los que han sido martirizados en estos primeros 4 sellos, ¿sí? Y ellos claman al Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar nuestra sangre de los que están en la tierra, los que nos han sacado injustamente nuestra vida? El Señor le dice, esperen, hay un buen número de sus hermanos que aún deben morir
y luego cuando se cumpla este número, entonces van a ser vengados. Y eso vemos cuando ocurren el derramamiento de las copas, ¿se acuerdan? El sexto sello nos habla de desastres naturales, caída de asteroides, caída de estrellas, dice la Biblia, y lo único que los hombres quieren es que las rocas les escondan de la ira del Cordero. Saben perfectamente que no son eventos naturales, sino que son juicios de parte del Señor. Entonces ellos quieren estar escondidos de la presencia del Señor. Siempre esa fue la actitud del hombre pecaminoso, ¿verdad? Adán, cuando el Señor le llama, ¿dónde estás? Dice, bueno, yo estaba desnudo, tuve vergüenza y me escondí. ¿Se acuerdan? Siempre ese es. Cuando nosotros a veces nos equivocamos, también queremos tener esa actitud, pero no debe ser así. Debemos afrontar la consecuencia de nuestros pecados. Muy bien, también hablamos en un paréntesis de la batalla de Gog y Magog, que dijimos, como la semana pasada reiteramos, no confundir con la sublevación final en el milenio. Son dos batallas diferentes, ¿sí? Algunos autores dicen que la batalla de Gog es al inicio de la tribulación. Otros dicen que es más o menos a la mitad, antes o como parte de la batalla de Armagedón, y luego algunos dicen que es al final del milenio. Creemos que va a ser al principio de la tribulación, aunque tampoco podemos estar eh, en contra totalmente de los que dicen que es a mitad de la semana, porque tienen bastante buenos argumentos también. Muy bien, en primer lugar, creemos que va a ser al inicio de la tribulación porque Israel firma un tratado de paz con el anticristo, que es el líder occidental, según lo que vemos ahí en Daniel, capítulo 9 y 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2. Israel va a estar viviendo confiadamente, ¿verdad? Ellos no van a estar cargando armas como hoy, sino que van a decir, ah, no, estamos tranquilos, este líder es el mejor, nos va a construir el templo, entonces no tenemos por qué temer. ¿Sí? Entonces van a estar viviendo esas circunstancias, como dice en Ezequiel 38-39, que van a estar viviendo tranquilos. En segundo lugar, se menciona que van a estar enterrando luego de la guerra cadáveres por 7 meses y usando como combustible las armas durante 7 años. 7 años llama poderosamente la atención porque dijimos que por la profecía de las 70 semanas, la tribulación debe durar 7 años. Y creemos que está a las puertas. Los países implicados, dijimos, los nombres antiguos, ¿verdad? Nos habla de Gog como gobernante de Magog, de Mesec, de Tubal, de Togarma, de Persia, Cusfut, entre otros, que son los países modernos siguientes, ¿verdad? Magog se cree que es Rusia, Mesec y Tubal se cree que es Turquía, Persia es Irán, Cus es Etiopía, Fut es Libia, y sucesivamente. Esos son los países que tal vez estén implicados en esta sublevación de los reyes del norte, como dice en Ezequiel 38. Capítulo 7 responde a la pregunta del versículo final del capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie en la tribulación? Bueno, capítulo 7 nos habla de los 144,000 sellados hebreos. No son testigos de Jehová, no son adventistas, son judíos. 144,000, 12,000 de cada tribu, dice la palabra de Dios. Y si por ahí alguno tiene duda, lea Apocalipsis 7, que dice 12,000 de cada una de las tribus. Luego se nos dice también que va a haber otro grupo vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, que van a ser salvos también, tal vez como parte del ministerio de los 144,000 sellados. Capítulo 8 se abre el séptimo sello y el séptimo sello contiene la segunda serie de juicios de este periodo. Las trompetas, el toque de las trompetas. La primera trompeta nos habla de que afecta la tercera parte de la vegetación de la tierra, ¿sí? La segunda trompeta nos habla de que se afecta la tercera parte de los mares, se muere la tercera parte de los seres vivos del mar y las naves también la tercera parte son destruidas. La tercera trompeta dice que cae una estrella sobre los ríos y estas amargas y todos aquellos hombres que beban de estas aguas morirán porque estas aguas estarán envenenadas. Eso ocurre cuando se toca la tercera trompeta.
Y cuando se toque la cuarta trompeta, dice que serán afectados la tercera parte de la luna, del sol y de las estrellas. Al toque de la quinta trompeta son liberados un ejército de langostas, pero no son las langostas comunes que nosotros conocemos, sino un tipo de langosta que van a tener cola como de escorpión y lo único que van a hacer es aterrorizar por 5 meses, causando gran dolor a los que tengan el 666 en sus frentes o en su mano derecha. Sí, pero ninguno va a morir. A pesar de que dice Apocalipsis 9:6 que ellos van a buscar la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Luego nos habla acerca de 4 ángeles que son liberados del Éufrates y lideran un ejército de 200 millones, aparentemente un ejército demoníaco, con colas como de serpientes, cabezas como de leones. Estos sí van a estar matando y dice que van a matar a la tercera parte de los hombres, sumado a lo que nos decía en el quinto sello, ya tenemos que la mitad de la población mundial para el toque de la quinta trompeta habrá muerto. Si había 7.000 millones como hoy, bueno, 3.500 millones de personas ya habrán fallecido para el toque de la quinta trompeta. Apocalipsis capítulo 10 es una especie de paréntesis, ¿sí? Donde se nos habla del ángel que tenía un pie en el mar, un pie en la tierra en señal de conquista, con el arco iris sobre la cabeza. Su rostro dice que resplandecía como el sol y tenía un librito que finalmente lo da a Juan para que lo coma, que probablemente habla de las profecías, que son dulces a nuestra boca. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra la victoria. No hay ninguna duda de la victoria de nuestro Señor. No es como las películas de Hollywood, que el mal siempre está por vencer y al último ahí el bien apenas gana. No, no, esto no es así. El bien siempre va a ganar. El Apocalipsis nos deja claro eso. Mientras ocurren los terribles juicios de la tribulación, ¿dónde está el Señor? Sentado en su trono. Y Él es el que da autoridad, Él es el que le da permiso a cada personaje en la tribulación para que tenga su periodo de tiempo. Nada escapa de su dominio, nada escapa de su control. Vemos eso reflejado en las palabras y se les dio autoridad y se les dio tiempo y se les permitió, ¿se entiende? Nunca el Señor deja de estar en su trono, por más que la tierra esté en completo caos. ¿Sí? Capítulo 11 nos habla de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. ¿Sí? En los días del anticristo, probablemente va a ocurrir en la primera mitad de la tribulación. Nos habla además del ministerio de 2 grandes hombres de Dios, los 2 testigos. Impresionante estos hombres y su ministerio. También el toque de la séptima trompeta. Y dentro de esta séptima trompeta están incluidos las 7 copas de la ira de Dios. Dijimos que entre sello y sello hay cierto periodo de tiempo. Entre trompeta y trompeta hay cierto periodo de tiempo. Pero entre las copas, como vamos a ver más adelante, este tiempo es mucho menor al que hay entre los sellos y las trompetas. ¿Por qué decimos así? Por ejemplo, para que ocurra el quinto sello, para que mueran esas personas, tiene que haber pasado cierto tiempo para poder haber martirizado a tanta gente, ¿sí? ¿Se entiende? Al toque de la trompeta, vemos también que cuando se toca la primera trompeta, la tercera parte de toda hierba de la tierra va a ser afectada. Sin embargo, dice al final de la quinta trompeta, se le dice a las langostas que respeten todo lo verde, que solamente ataquen a los que tengan el 666. Por lo tanto, ya se recuperó la vegetación. Y ustedes saben que eso no ocurre de la noche a la mañana. Lleva cierto tiempo. No así con las copas, que cuando se derrame la quinta copa, dice que ellos van a estar aún sufriendo las úlceras de la primera copa. Quiere decir que esto es simultáneo, que uno va tras otro y que antes de que termine el siguiente ya vuelve a derramarse otra copa y así sucesivamente hasta la séptima. Son acumulativos, ¿se entiende? Capítulo 12, un capítulo apasionante donde nos habla de todas las luchas del pueblo de Israel, que está simbolizada como una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Una mujer que ha sufrido mucho para traer al mundo al Mesías. ¿Por qué? Porque el dragón Satanás
ha estado siempre en su contra, desde los días, desde los primeros padres, Adán, Eva. Caín levantó a Caín para que le mate a Abel sucesivamente, hasta incluso lo vemos en la actividad que hizo Herodes para destruir a todos los niños menores de 2 años, porque ¿qué problema? ¿Cómo iba a representar un niño de 2 años un peligro para un monarca que ya estaba en sus últimos tiempos? No significaba ningún problema, pero Satanás le instigó a Herodes y mató a toda esa criatura. Eso es porque el dragón siempre estuvo detrás de la persecución contra los israelitas. También instigó a Hitler a matar a más de 6 millones de judíos. Capítulo 13 nos habla de el anticristo, la bestia que sube del mar, sube de los gentiles, tendrá ascendencia gentil, ¿sí? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, dice la palabra de Dios. A diferencia del dragón que tiene sus diademas sobre las cabezas, no sobre sus cuernos. Y luego vemos la segunda bestia que sube de la tierra. Apocalipsis capítulo 14 nos habla del currículum, de la historia de vida de estos 144,000. Impresionante, van a ser hombres que no hablarán mentira. Si ustedes leen su currículum, es realmente una maravilla estos 144,000. Luego nos habla acerca del mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel habla y predica el evangelio eterno. El segundo ángel nos habla de la destrucción de Babilonia. Ha caído Babilonia. Y el tercer ángel nos dice lo que le sucederá a aquellos que hayan recibido el 666, la condenación eterna en el lago de fuego. Y también nos habla detalles de lo que va a ser esta última batalla de la guerra de Armagedón. ¿Se acuerdan ustedes? Va a haber más o menos 300 kilómetros y dice que la sangre va a llegar hasta los frenos de los caballos, más o menos 1,5 metros de altura por 300 kilómetros. Impresionante realmente lo que se viene. Capítulo 15 nos habla de la introducción a la preparación de los ángeles para el derramamiento de la última serie de juicios, los más letales, las 7 copas de la ira de Dios. Se les da recipiente, se les da copa para tener esas 7 plagas postreras, y ellos salen del templo celestial para cumplir su misión. Capítulo 16 nos habla del derramamiento de cada copa. La primera copa afecta a los que tienen la marca 666 con una úlcera terrible, ¿sí? Que van a estar sufriendo, llorando, y realmente va a ser impresionante, terrible estos juicios de la copa. La segunda copa afecta el mar, pero a diferencia de la segunda trompeta, que solamente afecta 1/3, esta afecta la totalidad. El mar se vuelve sangre, literalmente. Al derramarse la tercera copa, estos afectan ya las aguas dulces, los ríos, los manantiales, las aguas subterráneas, etcétera. Literalmente el Señor les va a dar que beban sangre. Imagínense ustedes qué terrible los juicios de la tribulación. La cuarta copa dice, da al sol que queme a los hombres, y estos van a estar blasfemando a Dios por la cuarta copa. La quinta dice, afecta al reino de la bestia, y el reino se vuelve tinieblas. Y ahí van a empezar a llorar, dice, de dolor, y se van a acordar también de sus úlceras. Quiere decir que aún van a estar sufriendo esas úlceras de la primera copa. La sexta copa se derrama sobre el gran río Éufrates, que es el límite natural entre Oriente y Occidente, para que los reyes del Oriente puedan pasar para la batalla final de Armagedón. Y la séptima trompeta dice que hay truenos, relámpagos, voces, se derrama, dice, un granizo del peso de un talento, más o menos entre 30 a 50 kilos según los estudiosos. Eso es lo que compone estas últimas 7 plagas postreras. Capítulo 17 nos habla de la destrucción de la gran ramera, que primeramente aparentemente va a estar gobernando con el anticristo, ya que ella está montando esa bestia. Babilonia debe resurgir de sus cenizas, la Babilonia de Nimrod, la Babilonia de Nabucodonosor, la Babilonia donde falleció Alejandro Magno, ¿verdad? Esa misma Babilonia, no es Roma, no es una iglesia, no, es Babilonia, es la actual Irak, que debe resurgir de sus cenizas,
para tener esplendor durante el tiempo de la tribulación. Va a llegar la mitad de la semana donde el anticristo va a querer la adoración total solo para él y va a destruir a esta gran ramera, un sistema religioso falso. Capítulo 18 nos habla de la destrucción de la Babilonia comercial, el sistema del anticristo. Capítulo 19 pasa y cambia totalmente de tenor. Capítulo 6 al 18 eran juicios de Dios, los sellos, las copas, las trompetas, etc. Aquí vemos ya un cuadro celestial. Se vuelve a mencionar la iglesia después del capítulo 3, versículo 22. Aquí, Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas y su esposa se ha preparado. Ahí se menciona de vuelta a la iglesia. La iglesia no está en la tribulación. La iglesia ha sido arrebatado antes del inicio de la tribulación. Ha sido arrebatada, perdón. Luego vemos el retorno glorioso de nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús para la batalla final de Armagedón. Viene vestido de ropa teñida en sangre que nos indica que va a destruir a todos sus enemigos. Y su ejército solamente viene a acompañarlo. No van a pelear, por eso es que vienen vestidos de lino blanco, limpio y resplandeciente. Ese ejército no va a mover un dedo, solamente va a acompañar al Señor. El Señor dice que los va a destruir a todos con la espada que sale de su boca, nos habla de su palabra. Capítulo 20. Se instaura el reino milenial, un reino utópico para nosotros hoy día, donde el león va a morar con la oveja, donde el león va a comer paz con el buey, etc. Y luego también nos habla del juicio final, donde comparecerán todas las personas que han rechazado a Jesucristo por Salvador personal, desde Caín hasta el último no salvo del milenio. Imagínense ustedes qué terrible. Solamente para demostrarles que el juez es justo y que a nadie envía al infierno, que todos los que se fueron ahí fueron por decisión propia, porque rechazaron a Jesús como su Salvador personal. Capítulo 21 nos habla de cielo nuevo y tierra nueva, la nueva Jerusalén. Impresionante es esta ciudad que nos espera. Y la frase de hoy dice, el Apocalipsis no termina con la espantosa suerte de los réprobos, sino con la bendita felicidad de los elegidos. Por eso los dos últimos capítulos de este libro están dedicados enteramente a la descripción del cielo. Eso nos dice nuestro hermano que ya está con el Señor, el doctor Francisco La Cueva. Muy bien, vamos a leer los versículos 1 al 8 primeramente para luego seguir el resto del capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hasta ahí vamos a estudiar la primera parte. Muy bien. Dice el versículo 1, vamos a dividir esta primera parte en tres secciones. Primero lo que Juan vio, segundo lo que Juan oyó y tercero lo que Juan escribió, ¿sí? La primera parte, lo que él vio, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido.
Vi un cielo nuevo, dice el apóstol Juan, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Se acuerdan ustedes? Se sublevaron aquellos que estaban en contra del rey, se fueron contra el campamento de los santos y en ese momento dice desciende fuego del cielo y los consume a todos. Luego cuando ya nos habla acerca del juicio ante el gran trono blanco, dice que el cielo y la tierra huyeron porque ya no se halló lugar para ellos, dice el versículo 11 del capítulo 20. Por lo tanto, ese es el momento en que son destruidos los cielos y la tierra actuales. Bueno, una forma de decir, porque según algunos estudiosos, la palabra que se usa para cielos nuevos y tierra nueva no es una palabra totalmente nueva, sino que es más bien remodelamiento, por decirlo así, porque es la misma palabra que se usa en 2 Corintios 5:17, donde dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y evidentemente ninguno de nosotros tiene una naturaleza ya celestial, sino que seguimos viviendo en este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 7, no es nuevo totalmente. Por lo tanto, algunos dicen que esta tierra va a ser remodelada. Interesante, ¿verdad? Yo pensé siempre que iba a ser totalmente destruida y que se iba a formar totalmente nuevo el cielo y la tierra ya en el capítulo 21, la Nueva Jerusalén, pero aparentemente se remodela. Lo que se hace es derretir todo lo que son los elementos actuales y formar nuevamente el cielo y la tierra. Eso dicen algunos estudiosos, ¿verdad? Me parece interesante compartir con ustedes. Y el mar ya no existía más. ¿Quién no conoce el mar? Yo, por ejemplo, no conozco. Por lo tanto, si no conozco durante esta vida, ya no lo conoceré. Aunque en el milenio tenemos tiempo todavía para conocer, entonces no hay tanto problema. Vemos en la frase final del versículo 1 que ya no hay mar. Pero la desaparición del mar con el simbolismo peyorativo que en Apocalipsis compone de él sale la bestia, él simboliza la rebeldía de la multitud de agitadas, no significa la desaparición del agua. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 22 vemos que hay un río de agua de vida. Entonces no es que va a desaparecer el agua, sino el mar como conglomerado de aguas es lo que ya no va a haber en el reino eterno, porque parece ser que está muy relacionado con la maldad. Sale del mar la bestia, representa a las multitudes que están en contra de Dios, etc. Versículo 2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjense ustedes que esta nueva Jerusalén es aquella del que nos habló el Señor en Juan capítulo 14. ¿Se acuerdan ustedes? No se turbe vuestro corazón, le dice el Señor a sus discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Cuando él estaba diciendo en la casa de mi Padre muchas moradas hay, se refiere a la nueva Jerusalén. Y vamos a ver enseguida sus dimensiones. Impresionante esta ciudad. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24 también nos habla de la nueva Jerusalén, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esa es la ciudad que nos espera, la nueva Jerusalén. Pero aparentemente no desciende completamente de la tierra, sino queda suspendida en algún punto entre la tierra y el nuevo cielo. Versículos 3 y 4 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué maravilloso esta promesa, ¿verdad? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si estamos llorando ahora, bueno, ya en la eternidad no lo haremos. El Señor va a estar limpiando y enjugando, dice la lágrima de todos los que estemos en ese lugar. ¿Quiere decir que durante el milenio vamos a seguir llorando? Probablemente, por todo lo que hemos perdido en el
tiempo que estuvimos aquí en nuestra carne. Es interesante notar que en el verso 4 se nos informa de algo extraordinario. Dios mismo estará morando con los redimidos por la eternidad. Eso mismo hace que sea posible una vida de felicidad plena, ya que el apóstol nos dice que no habrá allí más llanto, ni clamor, ni dolor. Versículo 5, y el que está sentado en el trono, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde y azufre, que es la muerte segunda. Juan escucha la misma voz del Todopoderoso, quien dice que hará nuevas todas las cosas. Aparentemente el anciano apóstol queda boquiabierto por la maravillosa ciudad santa de Jerusalén, por lo que se le dice que escriba lo que estaba oyendo. Él dejó de escribir aparentemente. Versículo 5 al 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Este es evidentemente nuestro Señor. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es el Señor Jesucristo quien pronuncia estas palabras. ¿Se acuerdan ustedes lo que le dice a la mujer? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed, sino que de su interior brotarán fuentes de agua de vida que saltará para vida eterna, dice en Juan capítulo 4, a la mujer samaritana, y ofrece agua gratuita. Venid, comprad sin dinero, venid, comed gratis, dice ahí en Isaías 55. Eso solo el Señor puede hacerlo. En los versículos 7 y 8 el Señor nos muestra un notable contraste entre el destino final de los que vencen, que son los que han recibido a Cristo, ¿verdad? Con los que lo han rechazado. Fíjense ustedes, en 1 Juan 5, 4 se nos dice, ¿qué es lo que vence al mundo sino nuestra fe? La fe en Cristo es lo que vence al mundo. Eso es lo que hace que nosotros seamos vencedores. ¿Hay algún mérito en nosotros? No, ningún mérito. Simplemente el haber confiado en nuestro Salvador Cristo Jesús. Versículo 9 en adelante dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, piedra de jaspe. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles de Cristo. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir para medir sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecido en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como de vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro
de la vida del Cordero. Esta segunda parte nos describe la Nueva Jerusalén, ¿sí? Dice el versículo 9 al 11, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Uno de los ángeles que derramó los juicios de las copas invita ahora a Juan a ver la ciudad con más detalle. Otra vez se identifica a la ciudad como la esposa de Cristo. Este es el lugar que Cristo ha ido a preparar para su pueblo, como dice en Juan 14, como estábamos viendo ya hace rato. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Nos recuerda la descripción del que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4, 1 a 3. Probablemente la Nueva Jerusalén será 1000 veces mejor de todo cuanto conocemos hoy día, incluso mejor de lo que nosotros pensamos. Porque dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido siquiera el corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Versículos 12 al 14 dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjense ustedes cómo el Señor les cumple todas las promesas a los apóstoles. Las paredes y las puertas en esta ciudad de oro son de una belleza impresionante. Pero ¿por qué hay paredes en la ciudad celestial? Puedes preguntar. No son para mantenernos adentro porque las puertas están abiertas. Las paredes no están para mantener a los malvados afuera porque ellos están en el infierno. Las paredes están para la gloria de Dios. En un sentido son paredes monumentales con los nombres de los 12 de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles. Llegará un tiempo en el que los judíos y los gentiles estarán juntos. Llegarán un tiempo en el que seremos uno en el Señor Jesucristo de una manera maravillosa. Muy bien, versículo 15 nos habla de las dimensiones de esta ciudad. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. Un estadio, recuerden, es 180 metros, así que ustedes si tienen calculadora pueden medir. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, o sea que es un cubo perfecto. Y midió su muro 144 codos. Cada codo es entre 45 a 54 centímetros, de acuerdo al tamaño de la persona. De medida de hombre, la cual es de ángel, dice la palabra de Dios. Juan describe las características de la ciudad en estos versículos. El vocablo tetrágono significa cuadrilátero, 4 ángulos. Describe una piedra de forma cúbica usada para edificar, de modo que la ciudad está afincada en forma de un cuadrángulo. La medida es perfecta, la longitud, la altura y la anchura son iguales. El texto griego dice que la medida es 12,000 estadios, cuyo equivalente en el sistema métrico decimal es aproximadamente 2,200 kilómetros. Las dimensiones de la ciudad son, por lo tanto, enormes y se entiende que cada lado mide 2,200 metros. La medida del muro es 144 codos, es decir, unos 65 metros. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles con todo esto? Imagínense usted una ciudad que tenga 2,200 kilómetros. De aquí a Asunción, por ejemplo, hasta Buenos Aires hay 1,300 kilómetros nomás. Es más lejos, qué sé yo, de acá a Santiago de Chile, no sé cuántos kilómetros ha de ser. Pero más o menos vamos a suponer que tenga 2,000 kilómetros. Y bueno, esa es su longitud. La altura es 2,200 kilómetros también y también su anchura. Por lo tanto, es un cubo. Imagínense ustedes cuántas personas van a entrar en esa ciudad. Estaban haciendo los cálculos algunos hermanos según los audios que estaba escuchando y dicen que más o menos entrarían 100,000 millones de personas. ¿Cuántas personas vivimos hoy en el planeta Tierra? Solo 7,000 millones de personas. O sea, hay lugar para 93,000 millones de personas más, 10 a 12 veces más de la población actual. Por lo tanto, no hay ningún problema
En cuanto al lugar, el Señor hizo gigantesco, enorme esta ciudad para que todos podamos entrar. Cuando Él dice, no se preocupen por el lugar, es porque es así, no hace falta preocuparse. El texto no dice si se refiere al ancho o a la altura del muro, porque dice 65 metros va a medir, 144 codos. Hay quienes piensan que se refiere al ancho. No es posible determinar la forma de la ciudad. Podría ser de forma cúbica o piramidal. Yo creo que va a ser cúbica, ahora por las medidas. De cualquier forma que sea, lo que sí es cierto es que sus dimensiones serán enormes. Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Habrá espacio abundante para todos los redimidos. La ciudad estará firmemente establecida sobre la nueva tierra, segura por sus cimientos, por sus murallas, por sus puertas y por sobre todo por la presencia de Dios Todopoderoso en medio de ella. Versículo 18 al 20 dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. A continuación, Juan vuelve a su atención en la visión de los cimientos del muro de la ciudad. Estaban adornados con toda piedra preciosa, 12 de las cuales con los nombres de los apóstoles. Los nombres de algunas de las piedras han cambiado a través de los siglos, haciendo incierta su identificación. Estas piedras de colores brillantes refractan la refulgente brillantez de la gloria de Dios en una amplia variedad de maravillosos colores. La escena era conmovedora, belleza, un espectro de deslumbrantes colores brillando desde la Nueva Jerusalén en todo el recién universo creado. Y fíjense ustedes, la puerta eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Primero nos habla de las puertas de perla y luego la calle de oro. Ni reuniendo todas las ostras del mundo actual podríamos siquiera tener para una de las enormes puertas de la Nueva Jerusalén. Evidentemente esto será majestuoso, sensacional, inigualable, extraordinario, como diría un hermano. La calle principal de la ciudad será de oro tan puro que será transparente, será como el cristal, dice la Biblia. Esto no podemos ni siquiera imaginar. Sin lugar a duda, la Nueva Jerusalén será una ciudad fantástica sin punto de comparación con nuestro mundo actual. Versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es templo de ella y el Cordero. En la Nueva Jerusalén no habrá templo. El templo, especialmente en la antigüedad, el lugar santísimo, ya sea el tabernáculo del templo, era el lugar donde Dios habitaba, el Shekinah o la gloria de Dios. En esta nueva ciudad el Señor estará habitando con sus hijos, por lo tanto ya no se requerirá de un templo físico. Versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que heredará la luz de la vida. Y como dice este coro de un conocido himno, dice, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Él mismo va a estar iluminando toda la nueva Jerusalén. Versículo 24 al 26, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Aparentemente seguirá habiendo naciones, pero a diferencia de nuestro mundo actual, solo estarán compuestos por personas redimidas, quienes seguirán teniendo cierta organización, sujetos al Rey de Reyes. Será un honor para ellos venir a ofrecer sus dádivas en adoración al Todopoderoso. Y versículo 27, un negativo más. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí se nos asegura que no hay posibilidad alguna que el pecado entre en esta nueva ciudad de Jerusalén, ni que una persona no arrepentida también entre en ella. Estar en el libro de la vida del Cordero nos asegura la vida eterna con nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús. Qué inmenso privilegio es ser hijo de Dios, como dice ese coro, ¿verdad? O qué hermoso es ser un cristiano, o qué hermoso es ser hijo de Dios.
Muy bien, hermanos, vamos a terminar con esta parte. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, por si me fui muy rápido y pasé algo, algún detalle. Simplemente recordarles que la Nueva Jerusalén será majestuoso, mucho mejor de lo que incluso imaginamos.